Hola jóvenes, muy buenas tardes con todos, con los dos que están presentes, a Luis y a Wilmer. Bueno, como mencioné en la clase inicial del curso, vamos a acostumbrarnos a ser puntuales. Entonces, qué bueno que ustedes estén justo a la hora, un poco antes, y poco a poco los demás compañeros, los demás alumnos se van a ir acostumbrando de que yo, por lo general, comienzo mis clases a las 2 en punto. Entonces, como la clase está siendo grabada, ellos van a tener la oportunidad de escuchar lo que estoy diciendo en este momento. Eh, Hay que procurar desechar esa costumbre, esa mala costumbre nacional de no ser puntuales, ¿no? Bueno, también he visto que en la actualización de matrículas, que es decir, la cantidad de alumnos matriculados en las secciones A y B se ha incrementado notablemente. Inicialmente eran 22 y ahora son 37. Prácticamente, bueno, casi se ha duplicado. El problema para la teoría no es mayormente, no es problema, salvo la corrección de exámenes, pero en los laboratorios sí implica que cierta dificultad, y más aún en esta época de crisis sanitaria, ¿no? Entonces yo no sé cómo se van a efectuar estos laboratorios con tal cantidad de alumnos. Creo que la sección A, no sé cuál de ellas es la A o la B. Pero eso ya el departamento al que pertenece el curso seguramente se va a encargar de eso, ¿no? Que es el DACI, ¿no? El DACI, el Departamento de Ciencias de Ingeniería. En base a esa relación actualizada de matriculados, hace unos minutos les he enviado los enlaces para que ustedes puedan ver las clases grabadas y también el material que es disponible del curso. Me refiero a los PPTs o PowerPoints y también a los libros escaneados. Todo eso está en el Google Drive, tanto las clases grabadas como el material del curso. Que si por si acaso, le voy a mostrar, voy a compartir pantalla con ustedes para mostrarles de lo que estoy diciendo. A ver. Ya. Ahí está la relación, los correos electrónicos. Eso no lo he enviado, lo envío cuando les envío algún correo determinado. La segunda parte de las secciones C y D. En las secciones C y D no se ha alterado el número, pero sí veo que algunos alumnos parece que se han pasado a las secciones A y B y viceversa. De las secciones A y B se han pasado a C y D. Pero el número total, que son 19 matriculados en las secciones C y D, no ha cambiado. Después les he enviado el link de las clases que estoy grabando, o que vamos a grabar, es decir, tanto en el horario de 2 a 4 como en el horario de 5 a 7. Los temas son prácticamente los mismos, ¿no? Quizás en algunas clases se produzca un pequeño desfasamiento, ¿ya? Porque no, a veces cuando me pongo a explicar algún tema específico, cuando hay algunas preguntas, entonces hay un pequeño desfasamiento, pero que eso se corrige inmediatamente después en la siguiente clase, ¿no? De tal forma que siempre sea el avance parejo para las 4 secciones. Eh, si por algún motivo, por ejemplo, ustedes no pudieran escuchar la clase de 2 a 4, entonces me mandan un correo para que yo los ponga en la relación de la clase de 5 a 7. ¿Ya? Que si las clases en el Zoom no las estoy programando, ¿ya? Sino que para cada clase en particular yo les mando el enlace. Entonces, repito, ¿no? Si por algún motivo ustedes no pudieran asistir a una clase determinada, entonces me mandan un correo para que yo inmediatamente los incluya en la relación de correos
y para que ustedes puedan escuchar la clase de 5 a 7 de ese día en particular. ¿Está claro? En el segundo enlace les mando los PPTs y los libros escaneados. Y de repente alguno que otro archivo interesante, ¿no? Algún artículo, algún paper que vamos a ir nutriendo o alimentando, también con colaboración de ustedes. Si ustedes encuentran alguna información interesante, por ejemplo, que crean que es interesante, entonces me lo envían, el enlace, y yo después veo si es pertinente o no ponerlo en esta información para que todo el grupo pueda participar, para que todo el grupo pueda disponer de esta información novedosa. Ya con la mayor confianza me mandan el enlace, yo lo veo, lo examino, y si juzgo de que es adecuado, entonces inmediatamente lo cuelgo ahí del live. Si por algún motivo no les llegase, es decir, estos enlaces, o no les mandara la clase, por ejemplo, la programación del Zoom, entonces ustedes, por favor, a través de alguno de sus compañeros, me informan eso para incluirlo. Inmediatamente los incluyo, ¿no? De repente la cantidad de matriculados puede seguir variando, puede seguir incrementándose, no lo sé. Pero podría ser el caso, ¿no? De que aumente 2 o 3 alumnos más, y entonces tengo que tener los correos de esos alumnos nuevos para poderles mandar la información respectiva. No sé si se me está escuchando bien, si la imagen, el audio y el vídeo están bien. Buenas tardes, ingeniero. Sí se le escucha y sí se ve el Word. Ah, ya, perfecto, perfecto, muy bien. Ya, entonces, vamos a ver. Ya, entonces, visto esta parte preliminar de información previa, vamos a comenzar de acuerdo a lo que estipula el sílabo del curso, ¿no? En el sílabo del curso se contempla como se llama, la clasificación de motores como primer capítulo. Ya, esto es muy interesante, esta clase, es la clase inicial, pero es muy interesante porque nos permite tener una visión amplia de los diferentes tipos de motores que existen. ¿En qué se diferencia un motor de otro? ¿No? Podría ser, por ejemplo, por el campo de aplicación, podría ser por el tipo de combustible que utiliza, podría ser, por ejemplo, por la forma como se realiza el ciclo mecánico de trabajo. Me estoy refiriendo que el motor podría ser de 4 tiempos o de 2 tiempos. A eso me refiero, ¿no? Con ciclo mecánico de trabajo. También podrían diferenciarse por el sistema de encendido. Hay motores de encendido por chispa, ¿no? Los motores que trabajan con gasolina, o con gas natural, o con GLP, o con cualquier gas combustible, generalmente son de encendido por chispa. Hay una bujía eléctrica que produce en un momento determinado la chispa que provoca el encendido. Pero también saben ustedes, seguramente, de que hay motores donde el combustible se autoenciende. Este combustible se inyecta oportunamente al final del proceso de compresión, cuando ya el aire está muy caliente, entonces se pulveriza a gran presión, se inyecta a gran presión para que este combustible se pulverice y rápidamente se autoencienda. Es el caso de los motores diésel, ¿no? También los motores podían diferenciarse, por ejemplo, por el sistema de encendido, por el sistema de refrigeración. Todos los motores utilizan algún medio refrigerante para evitar de que algunas partes del motor que tengan bajo punto de fusión llegaran a colapsar o fundirse. ¿No? En la actualidad, por ejemplo, muchos motores tienen entre sus materiales aleaciones de aluminio o aleaciones de titanio. Estos materiales tienen, con respecto al acero, tienen un menor punto de fusión. Y así fueran de acero, también es necesario la refrigeración.
Entonces, ¿qué cosa se utiliza como refrigerante? Generalmente líquido refrigerante, una mezcla de agua destilada con un glicol, con una sustancia de alto punto de ebullición. Se mezclan, ¿no? 50-50, 50% de agua, 50% de refrigerante, y eso se utiliza como elemento que enfría el motor. Sin embargo, los motores pequeños, por una cuestión de simplicidad constructiva, para abaratar precios, no hay necesidad de refrigerarlos por líquido. Se los refrigera por aire. Entonces se simplifica la estructura y eso baja ostensiblemente el costo del motor. Pero solamente se puede hacer eso en motores pequeños, ¿no? En motores grandes no. Los motores grandes tienen que ser refrigerados por líquido, salvo excepciones raras, ¿no? Y así por el estilo. Es decir, hay como 9 o 10 criterios para clasificar a los motores. Curiosamente, los principales autores de libros de motores coinciden en estos criterios. Howard, que es el autor clásico de la literatura soviética en cuanto a motores, coincide con Heywood, ¿no? Heywood es el autor más universal en relación a motores. Es el autor que toman como pauta de referencia todos los investigadores, ¿no? Profesor, disculpe. Sí. Profesor, disculpe, ¿está presentando otra No, ventana distinta al Word? no, todavía no, todavía no. Ah, Solamente estoy disculpen. hablando. Ya, está bien. Pero está bien, cuando ustedes vean que hay algo incongruente, me pasan la voz. Ya está bien que me pasen la voz. Entonces, en este momento no, estoy hablando preliminarmente. Después voy a utilizar el PowerPoint para ya explicar criterio por criterio. ¿Ya? Eso lo voy a hacer en este momento. A ver. Profesor, una consulta. Sí, ¿Qué libro dijo que usan universalmente? No le llegué a escuchar. el libro de Heywood. Lo voy a escribir, ¿ya? Voy a escribir ahorita para que ustedes lo apunten. Está en la literatura, está en los archivos que estoy considerando. A ver, un poquito. Es John Heywood. John Heywood. Es de Internal Combustion Engines, Fundamentals. Los fundamentos de los motores de combustión interna. Está dentro de los libros escaneados y les indicaba al inicio de la clase que hay un enlace donde pongo el material que ustedes van a tener a disposición, tanto los PPTs como los libros escaneados. Dentro de estos libros escaneados está el libro de Heywood. Ya, he estado comprobando que cuando uno lo ve en el celular, este archivo no se abre, porque es un archivo de repente porque es demasiado pesado. Pero si ustedes lo abren en sus computadoras, entonces sí se abre con toda facilidad. Este es el autor más conocido a nivel mundial. Es un libro bastante completo. Y les decía que curiosamente ambos autores, Howard y Heywood, coinciden en cuanto a estos criterios. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Vamos a mostrarlo acá. Lo he hecho en forma de tabla. Por ejemplo, podría ser según el campo de aplicación, ¿no? Es el criterio más elemental, el que más rápidamente lo podemos nosotros darnos cuenta y visualizarlo. Según el campo de aplicación, hay dos grandes grupos. Los motores para vehículos de transporte, el primero, y los motores estacionarios, generalmente para la generación de energía eléctrica o generación de energía mecánica, generalmente eléctrica. Y hay algunos otros casos especiales de motores para máquinas portátiles, máquinas pequeñas. No son ni estacionarios ni tampoco de transporte. Se pueden mover, pero no sirve para transportar nada, sino son para mover máquinas portátiles. El transporte, a su vez, se divide en varios tipos, ¿no es cierto? El transporte terrestre, el transporte marino, el transporte aéreo.
En el transporte terrestre, obviamente tenemos el transporte que se realiza por carreteras. Y ahí por ahí transitan todo tipo de vehículos, ¿no? Desde los más pequeños, como son motocicletas, scooters, bicimotos, hasta vehículos de carga de gran tonelaje, ¿no? Es decir, camiones, volquetes, trailers, semirremolques, cisternas, omnibuses, etc. En esos casos, en los vehículos que se mueven por carreteras, en el 99,99% de casos, la máquina motriz es un motor de combustión interna. Ya, no van a encontrar ustedes, pues es raro, que encuentren un vehículo movido por una turbina a gas. Puede haber, pero la gran mayoría de casos son motores de combustión interna, ya sean motores de encendido por chispa o motores diésel. Pero el transporte terrestre no solamente se mueve por carreteras. Hay vehículos especiales llamados vehículos off-road. Ese término, que se traducido al español, es fuera de carreteras, fuera de caminos, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, vehículos que transitan en almacenes o en talleres, los llamados montacargas o patos, ¿no? Estas montacargas, generalmente en las unidades pequeñas, trabajan con GLP, con gas licuado de petróleo, las unidades más pequeñas. Las más grandes son petroleras. ¿Y por qué utilizan GLP? Porque generalmente se considera que los motores... ¿Aló? ¿Me escuchan? Van a procurar ustedes, por favor, cuando ingresen al aula, desconectar o apagar sus micros, para que no se acople, para que no interfiera con la clase. Entonces, les decía que los montacargas de pequeña carga, de pequeña capacidad, utilizan GLP porque el GLP es un combustible gaseoso. Y entonces, generalmente, estos combustibles gaseosos arden casi completamente cuando se combinan con el aire y se encienden. ¿Ya? Los combustibles gaseosos, si los comparamos con los combustibles de gasolina, son más limpios desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la contaminación del medio ambiente. Como estos talleres son lugares cerrados, entonces se procura que la contaminación sea la menor posible. También hay, por ejemplo, vehículos off-road de uso militar, ¿no? Que pueden transitar por todos caminos. Es decir, desde camiones portatropas hasta camiones lanzamisiles. Y pasando por los tanques de guerra, ¿no? Los tanques de guerra son vehículos, maquinarias, con motores muy potentes. Motores que pueden tener 2.000, 2.500, 3.000 kilowatts de potencia. Estos motores, que mientras más grandes son, los motores en general, mientras más grandes son básicamente diésel. En una inmensa mayoría son diésel. ¿Por qué diésel? Por los niveles de consumo de combustible. Se sabe que el motor diésel es mucho más eficiente que el motor de gasolina. Y entonces, mientras mayor sea el tamaño del vehículo, mientras mayor sea el tamaño del motor, mayor va a ser el consumo de combustible. Y entonces, por una cuestión de economía de combustible, se utiliza el motor diésel porque estos son más eficientes que los motores de gasolina. En el caso particular de los tanques de guerra, esto también es por una cuestión de seguridad, ¿no? Es decir, el petróleo es menos explosivo, menos inflamable que la gasolina. Entonces, por una cuestión evidente de guerra, pues se procura que los que están dentro del tanque no vayan a explotar por alguna chispa dentro del tanque, ¿no? Es decir, que haga que el combustible se encienda dentro de la cabina donde están los soldados. Estos motores diésel, por ejemplo, para tanques también tienen algo particular, algo peculiar.
son refrigerados por aire. Y el motivo también es por una cuestión de estrategia y de táctica militar. Que si en medio de una batalla, el tanque no se puede quedar sin líquido refrigerante. Entonces, como el aire siempre está disponible, entonces eso es mucho más seguro, ¿no? Le da mucho mayor confiabilidad de que el tanque funcione normalmente en un momento crítico de batalla. También tenemos vehículos off-road, es decir, que no transitan por carreteras normalmente, vehículos o maquinaria agrícola. Y ahí tenemos una variedad grande, ¿no? Desde tractores hasta cosechadoras, trilladoras, ¿no? Sembradoras, fertilizadoras, etc. Una gama muy grande de maquinaria especializada para labores agrícolas. Los vehículos más pequeños, nuevamente repito, utilizan motores de gasolina, de encendido por chispa, porque son más livianos. Ya si nosotros tuviésemos dos motores de la misma potencia, el motor de gasolina es más liviano. Eso lo vamos a explicar después y lo vamos a entender mucho mejor cuando tengamos mayores conocimientos. Y eso va a ser pronto, ¿ya? La maquinaria agrícola más grande, ¿no? De gran cilindrada, motores de gran cilindrada, entonces esos motores sí son diésel. Ya sabemos por qué, ¿no? Ya lo he mencionado. Porque el motor diésel tiene mayor eficiencia térmica que los motores de gasolina. Entonces, por una cuestión de economía de combustible, es que estos motores son diésel. Lo mismo hay vehículos off-road para movimiento de tierras. Así se le llama, ¿no? Que nosotros en nuestro medio le llamamos maquinaria pesada. Cargadores frontales, excavadoras, retroexcavadoras, pavimentadoras, etc. Todo lo que sirve para mover tierra o para construir carreteras o caminos. También podríamos incluir ahí, por ejemplo, los camiones grúa, ¿no? Hay camiones grúa que se utilizan en diferentes tipos de actividades, ¿no? Industriales. Eso también se los considera off-road. Ya como algo peculiar, por ejemplo, estos vehículos off-road no tienen placa de rodaje. Los vehículos off-road no tienen placa de rodaje. Después, en el transporte terrestre, también ocupa un lugar importante el motor de combustión interna en los ferrocarriles. Claro, en nuestro medio el ferrocarril no está muy difundido, ¿no? No se utiliza mucho, salvo el ferrocarril central o algunos ferrocarriles regionales, es muy poco lo que se moviliza a través del ferrocarril. En Europa, en Estados Unidos, el uso del ferrocarril pues es mucho más amplio, sobre todo en Europa, ¿no? Ha entrado un poco en decadencia, es cierto, en las últimas décadas, por la cuestión de rapidez, pero Europa está llena, por ejemplo, ahora de los llamados ferrocarriles o trenes bala. Trenes que transitan, por ejemplo, a 240, 250 kilómetros por hora. Entonces, nuevamente está recuperando vigencia este tipo de transporte. Los motores de locomotoras son muy potentes, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, el motor de una locomotora tranquilamente unos 4.000 kilowatts de potencia. Por este nivel de potencia, obviamente son diésel. Y hay un elemento adicional en estos ferrocarriles. El motor diésel tiene un elemento intermedio en las ruedas, que voy a mostrarlo en este momento. Aquí. Voy a ver si lo están viendo. Sí, sí lo están viendo. En la esquina inferior izquierda, en la parte de abajo. Vean ustedes, aquí tenemos el motor diésel, pero está acoplado a un generador eléctrico. Directamente acoplado a un generador eléctrico. Y el generador eléctrico alimenta de corriente a unos motores eléctricos.
y los motores eléctricos están unidos a las ruedas del tren. A este tipo de ferrocarril, de locomotora, se dice locomotora con motor diésel eléctrico. Profesor, Sí. buenas tardes. Una consulta. ¿Y por qué llevan motores eléctricos? ¿Lo Sí, llevan en cada rueda? en cada rueda, en cada dos ruedas, ¿no? Cada dos ruedas. Claro, la pregunta es válida y esa lo iba a explicar de inmediato, ¿no? ¿Cuál es el problema en los automóviles? ¿Por qué, por ejemplo, los automóviles tienen caja de cambios? ¿Por qué en el automóvil que tiene un motor de combustión interna necesita de un embrague? La respuesta no es fácil, ¿no? Es decir, habría que conocer de cómo es el funcionamiento de un motor de combustión interna. Y entonces, es decir, ocurre de que el par de arranque del motor, el par de arranque cuando el motor arranca, es muy bajo. El motor requiere de un motorcito eléctrico de arranque hasta que acelere y comience el encendido. Pero cuando el motor enciende, es decir, la velocidad del motor es baja. Digamos unos 800, 900 en el caso del automóvil. RPM me estoy refiriendo, ¿no? 700, 800 RPM. Y esa velocidad es baja y el par motor también es bajo. En otras palabras, con ese par motor no podemos vencer las fuerzas de inercia que ofrece el camino, que ofrece el rozamiento. Y entonces, si pretendemos arrancarlo directamente, por ejemplo, en tercera, en cuarta o en quinta, ya sabemos qué cosa le va a pasar al motor. Se va a apagar, ¿no? De inmediato se apaga. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la caja de cambios en primera. Cuando ponemos la caja en primera, la relación de transmisión entre el motor y las ruedas es la máxima. Entonces, con eso nosotros aumentamos el torque en las ruedas para poder vencer las fuerzas resistentes que se oponen al movimiento de ese vehículo, ¿no? Por eso que necesitamos una caja de cambios y un embrague. Pero si eso es así en un vehículo pequeño, en un automóvil, ¿cómo será la inercia en un ferrocarril que está unido pues a decenas de vagones? Esa fuerza de inercia es increíblemente alta en el arranque. Entonces, ya se imaginan ustedes qué tipo de caja de cambios necesitaría este motor y qué tipo de embrague. Para evitar eso, ¿qué cosa apareció como solución? El motor eléctrico. El motor eléctrico tiene una propiedad que lo diferencia notablemente del motor de combustión interna en cuanto a su capacidad de arranque. Los motores eléctricos, cuando arrancan, alcanzan su máximo torque, un torque muy alto. ¿Por qué? Porque en el motor eléctrico, en el estator, está lleno de polos o campos distribuidos en todo el perímetro del estator. Entonces, siempre vamos a tener en el arranque, es decir, la fuerza disponible, el torque disponible, para que ese motor alcance su mayor torque a baja velocidad, cuando recién está arrancando el motor eléctrico. ¿Está claro? ¿Se entendió eso, por favor? Algo curioso. Vean ustedes, hay motores para transporte marítimo, ¿no es cierto? Para lanchas o yates o, por ejemplo, bolicheras o, digamos, barcos cargueros o metaneros o transatlánticos. Pero ¿qué cosa ocurre? Este es, por ejemplo, el motor diésel de una embarcación de tamaño medio, ¿no? Por ejemplo, una bolichera, este de acá. Vean ustedes, aquí tenemos nosotros un reductor y la hélice, además de un pequeño generador, que no lo vamos a considerar para el análisis, ¿eh? Solamente motor, el reductor verde y la hélice.
El reductor obviamente es para aumentar el torque. Pero ustedes observen que no hay caja de cambios. Tampoco hay embrague. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué no es necesario un embrague para aumentar el torque cuando la nave comienza a moverse? ¿Ustedes creen que el agua que rodea a las hélices, a las aspas de la hélice, le ofrece mucha resistencia al movimiento rotatorio de esta hélice? ¿O el agua Sería, apenas este, si se opone al movimiento de la hélice? Apenas se opone al movimiento de la hélice, ¿no es cierto? El momento resistente para el arranque es muy pequeño porque el agua ofrece muy poca resistencia a la hélice para que ésta comience a moverse. Por eso basta con la caja reductora verde para que la hélice, el motor, mueva la hélice y la embarcación comience a desplazarse. En cambio, en los vehículos terrestres, las fuerzas de inercia en las ruedas y en todo el sistema de transmisión, eso sí representa una gran oposición para que el vehículo comience a desplazarse. Por eso necesitamos de una caja de cambio y a esa caja de cambios hay que ponerla en primera. Si queremos que el vehículo arranque, la caja tiene que estar en primera para que el torque en las ruedas sea muy alto. Si no, el motor se apaga. Si yo pretendo arrancar un vehículo con la caja en quinta, por ejemplo, de frente, el motor con seguridad que se va a apagar. Y el vehículo no va a avanzar a ningún sitio. ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? Cuando no se entienda algo, entonces ustedes inmediatamente me preguntan, por favor, ¿ya? Como no los puedo ver, entonces no sé si se entiende o no. Entonces, si hubiese alguna duda o algo que complementariamente quieren que les explique, entonces me preguntan. Sí, profesor, disculpe, ¿podría explicar nuevamente el por qué se apaga el motor a veces cuando no arrancas en primera? Porque las fuerzas de inercia en las ruedas, que es decir, en el eje de transmisión, en el reductor, en el cardán, en todos esos elementos, son fuerzas que se oponen al movimiento del motor. Entonces, tendría que yo tener una caja reductora con una relación de transmisión muy alta para que el torque en la salida sea bien alto. ¿Cuándo alcanzo eso? Cuando la caja esté en primera. Cuando la posición de la palanca de cambios esté en primera, el par motor, el par a la salida en las ruedas es muy alto y con eso sí es capaz el motor de vencer las fuerzas de resistencia que se ponen al movimiento. Pero yo no quiero siempre transitar a 10 kilómetros por hora. Va a llegar un momento que estoy en carretera que voy a querer ir, por ejemplo, a 90, 100 kilómetros por hora. Entonces, yo necesitaría otra caja reductora con una relación de transmisión menor. ¿No es cierto? Con una relación de transmisión menor. ¿Por qué? Porque a alta velocidad ya lo que yo necesito es que la rueda se mueva rápido. Ya la resistencia inicial para vencer la inercia ya la vencí. Entonces solamente necesito que el vehículo transite a alta velocidad. Por eso ese papel lo cumple la caja de cambios, ¿no? Con varias relaciones de transmisión. Cuando está en primera, la relación de transmisión es máxima. Cuando está en quinta posición, en el quinto cambio o en el sexto cambio, la relación de transmisión es menor. Y eso me permite que las ruedas giren más rápido. ¿Se ha entendido mejor? Sí, profesor. Ya. Profesor, una consulta más. Entonces, el cambio que es retroceso tiene el mismo torque que en primera. Sí. En los carros antiguos, en retroceso, la relación de transmisión era mayor. Pero en los carros modernos, con caja mecánica, la relación de transmisión en primera es más alta que en retroceso. Pero es cuestión de fabricación, ¿no? Pero la pregunta que usted me hace es cierta. En retroceso siempre se necesita un torque alto en las ruedas.
¿no? En retroceso nunca vamos a 80 kilómetros por hora. Después tenemos el transporte aéreo. En el transporte aéreo hay algo peculiar, ¿no? Que corresponde a la evolución histórica. Es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, todo el transporte aéreo de pasajeros y de carga tenían como elemento motriz al motor de combustión interna. Eran motores de gasolina, ¿no? O motores, sí, de gasolina, con una distribución radial. Vamos a ver después cómo era la distribución radial. Y motores livianos. Ya les he mencionado que si tenemos dos motores, uno diésel y otro de gasolina, de la misma potencia, el motor de gasolina es más ligero. ¿Por qué es más ligero? Porque es más rápido. El eje gira más rápido. Y después vamos a explicar por qué es eso. ¿Ya? Entonces, como es una máquina más ligera, en el transporte aéreo eso es vital. Es muy importante que el motor sea potente, pero de poco peso, y que ocupe poco espacio. Es por ese motivo que utilizaban motores de gasolina. Pero después, en la Segunda Guerra Mundial, se inventó el turbojet, primeramente para aplicación militar y después ya para aviación comercial. Y entonces el jet desplazó por completo prácticamente al motor de combustión interna como máquina motriz de los aviones. Solamente el motor de combustión interna ha quedado relegado a pequeños vehículos, como son, por ejemplo, avionetas o pequeños helicópteros. O también podían ser, los ultraligeros, como estoy indicando acá. ¿Qué cosas son los ultraligeros? ¿Han escuchado, han visto ustedes las alas delta motorizadas? A veces ahí en la Costa Verde, para hacer propaganda, estos ultraligeros vuelan con un cartel, ¿no?, de tela anunciando algún producto en particular. O también para transportar pasajeros, por ejemplo, turistas, que quieren ver la costa desde una alta delta motorizada. Son pequeños motores, ¿no? Motores pequeños, refrigerados por aire. Los más pequeños son de 2 tiempos. Los más grandes son de 4 tiempos. Pero siempre son naves de pequeño peso, de poco peso. ¿Ya? Es decir, avionetas principalmente. El otro gran campo de aplicación es para motores estacionarios, ¿no? Estos motores estacionarios generalmente se utilizan para generar energía eléctrica o algún uso particular como lo vamos a indicar. ¿Cuáles son las aplicaciones más importantes? Por ejemplo, en centrales térmicas o llamadas también termoeléctricas. En estas centrales se utilizan grupos electrógenos de gran potencia, como el que voy a mostrar en este momento. Este de acá. Ya. Pueden ser de 4 tiempos o de 2 tiempos. Los más grandes son de 2 tiempos. Estos grupos son del orden de los megavatios. Megavatios, ¿no? Quiere decir, todos son diésel. Todos estos grupos electrógenos de centrales termoeléctricas son diésel. Todos son refrigerados por líquido. No van a encontrar ustedes un motor de megavatios refrigerado por aire. La refrigeración por aire está restringida a motores pequeños. ¿Está claro? Lo único que tienen en común que son diésel y que pueden ser de 4 tiempos o lo de 2 tiempos. Los de 2 tiempos son los más grandes de todos. Pero también podríamos tener grandes motores estacionarios para transportar gas en gasoductos. Es decir, el gas desde un yacimiento gasífero hasta una zona de abastecimiento, de tratamiento, no se mueve solo. Hay que impulsarlo. ¿Cómo se lo impulsa?
utilizando compresores. Al gas hay que comprimirlo para que se pueda transportar. Y entonces, esta compresión del gas, ¿quién la realiza? Máquinas compresoras accionadas por motores de combustión interna. O también podrían ser turbinas a gas. Estas compresoras también son accionadas cuando se requieren alta potencia, se prefiere utilizar turbinas a gas. Son más baratas. Por cada kilowatt producido, el costo de esa unidad es más barato cuando utilizamos turbinas a gas. ¿Está bien? Estos motores que se utilizan, curiosamente, no son motores petroleros, no son motores que utilizan gasolina. ¿Qué cosa creen ustedes que utilizan estos motores? El mismo gas que están transportando. ¿Ya? Para ello, es decir, se utilizan motores diésel de gran tamaño, de gran cilindrada, que son modificados para trabajar con encendido por chispa. No trabajan con el ciclo diésel estos motores, que originalmente fueron destinados a ser motores diésel. Pero como no hay motores grandes a gasolina, entonces, ¿qué cosa se hace? Se utiliza el motor, pero previamente transformándolo para que funcione con el ciclo Otto y pueda utilizar el encendido por chispa. Y ahí recién podemos utilizar el gas. ¿Está bien? Esto, claro, es de repente un poquito difícil entenderlo ahora porque es la primera clase. Poco a poco vamos a ir entendiendo mejor las terminologías y cómo es que funcionan estos motores. ¿Por qué en un caso se utiliza un tipo de motor y por qué en otro caso se utiliza otro tipo de motor? ¿Está claro? También hay, por ejemplo, motores estacionarios para aplicaciones más pequeñas. Podría ser, por ejemplo, para grupos electrógenos. Grupos electrógenos que, por ejemplo, están instalados en bancos. En bancos importantes el sistema electrónico, el sistema, digamos, digital, no puede pararse el sistema, no puede colgarse. Siempre por emergencia tiene que estar acoplado a un grupo electrógeno. ¿Está bien? Los grupos electrógenos más pequeños son a gasolina, como este, como el que se está mostrando aquí. Estos grupos electrógenos pequeños son refrigerados por aire. Son motores con aletas refrigerados por aire. Ya en grupos más grandes, por una cuestión de economía, se prefiere grupos con motor diésel. Porque como hemos dicho, el motor diésel es más eficiente. Después tenemos aplicaciones, por ejemplo, para regadío. Electrobombas, ¿no? O motobombas en este caso, motobombas. El motor de combustión interna, el que está acá atrás, Honda, está acoplada con una bomba hidráulica. Una bomba centrífuga hidráulica de agua, para bombeo de agua. También tenemos, por ejemplo, para construcción de edificios, ¿no? Las bombas hormigoneras. Esa máquina se llama bomba hormigonera. En algunos casos está unido, por ejemplo, a una carreta, ¿no? Con ruedas, para ser jalado por otro vehículo. Pero en otros casos, la bomba hormigonera es parte del camión, es parte de la unidad. Seguramente han visto transitar en Lima estos camiones con bomba hormigonera en la parte de atrás, que continuamente están moviéndose, ¿no? Para que el cemento no se pegue a las paredes. Ya se imaginan ustedes lo difícil y complicado que es sacar, si es que el cemento se seca adentro, eso no se saca ni con dinamita. Después tenemos, ya no escapan de los dos criterios que hemos visto, ¿no? Máquina, que es motores para motores de transporte, para vehículos de transporte, y motores estacionarios. Pero hay máquinas pequeñas que no encajan en ninguno de los dos grupos. Por eso lo pongo como una tercera clasificación.
motores de uso para usos especiales, generalmente para máquinas portátiles. ¿Qué máquinas portátiles? Por ejemplo, la cortadora de césped. Son motores pequeños, motores a gasolina, muchas veces de 2 tiempos. A pesar de que en la clase pasada dije que los motores de 2 tiempos a gasolina están prácticamente extinguiéndose, ya no se utilizan en motocicletas. Sin embargo, en maquinarias, en máquinas pequeñas, portátiles, por su bajo costo, todavía se permite y todavía se fabrican y se usan. Por ejemplo, también tenemos para cortadoras, para motosierras. Estos motores para motosierras son motores a gasolina, con cárteres secos, motores de 2 tiempos. No, en el cárter no tiene aceite, como ocurre en un automóvil. Es un cárter seco. Y cuando uno le suministra la gasolina previamente está mezclada con una pequeña porción de aceite. En otras latitudes tenemos máquinas sopladoras de nieve, que es para quitar la nieve de las veredas o de los caminos. Le aspiran la nieve por un costado y la impulsan y la botan fuera de la vereda, para que la gente pueda transitar. Claro, en nuestro medio eso no se utiliza, ¿no? Porque acá, pues, como tenemos un clima tropical o subtropical, no nieva, ¿no? Salvo en las alturas. ¿Está claro? Profesor, disculpe, Sí. y esas máquinas ya de 2 tiempos, ¿el fabricante te vende el combustible adecuado No, o tú puedes echarle cualquier combustible? Bueno, acorde, ¿no? También, que haya en un grifo. es decir, uno tiene que comprar en galoneras la gasolina, que es de 90 octanos, generalmente 90 octanos, y que si el fabricante lo que le recomienda es la proporción. La proporción generalmente es relación de 1 a 50. Entonces, que si para un galón de gasolina, uno tiene que echar la 50ª parte en aceite, de un aceite que el fabricante recomienda, con una determinada graduación. Ya, no es que en el grifo la gasolina ya está mezclada, no. De ahí a uno le venden gasolina y uno ya en su casa prepara esa mezcla, ¿no? Más o menos 50-1. Listo, listo. Ya, muy bien. Vean ustedes una curiosidad acá, ¿no? Ese es un motor de aeromodelismo. Y si los aviones a escala, hay mucha gente aficionada que lo utiliza como un hobby, ¿no? Como un deporte. Entonces, estos aviones de escala utilizan estos motorcitos. Es decir, generalmente estos motores son motores encendidos por chispa, son motores refrigerados por aire. Ven ustedes que tienen aletas de refrigeración. Son motores de 2 tiempos y utilizan mezclas de glicerina con alcohol, por ejemplo. ¿Ya? Son muy pequeños, pero muy veloces. Esta hélice, por ejemplo, puede girar a 20.000 revoluciones por minuto. Mientras que la velocidad máxima del motor de un automóvil son 5.500, 6.000 revoluciones. Aquí, como son muy pequeños, que si la inercia es mucho menor. Entonces, a propósito, el fabricante permite que el motor pueda girar a 20.000 revoluciones por minuto para que sea más pequeño, pero con alta potencia. Lo que tiene es poco torque, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la potencia de una máquina es igual al torque por la velocidad angular. En estos motores, la velocidad es muy alta y el torque es pequeño. Y gracias a la alta velocidad es que este motorcito puede tener, por ejemplo, medio caballo. Cabe en la palma de la mano y produce medio caballo de potencia. ¿Gracias a qué?
gracias a la alta velocidad del motor. ¿Y por qué puede girar a alta velocidad? Porque como son piezas tan chiquitas, los momentos de inercia son pequeños, ¿no? Los motores de aviación antiguos son como el que se muestra aquí. Motores con estructura radial. ¿Está bien? Entonces, acá hay una tabla, en este gráfico hay una tabla, y quiero que lo revisen, por favor, y que analicen. Para cada tipo de aplicación se muestran diferentes columnas, por ejemplo, el rango de potencias. Si son diésel o si son de encendido por chispa. D significa diésel y SI significa encendido por chispa, ¿no? Si es de 4 tiempos o de 2 tiempos. ¿Cuántos ciclos tiene, no? 4 tiempos o 2 tiempos. Y el tipo del sistema de enfriamiento. Si es aire o es líquido. Obviamente W proviene de la palabra agua, water, ¿no? Líquido. Y la A es de aire. Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, nosotros ciertas tendencias. Los motores más pequeños son de gasolina, de encendido por chispa. Los motores más pequeñitos de todos, son refrigerados por aire, como las motocicletas. En cambio, los motores más grandes, por ejemplo, motores de locomotoras o motores de barcos, ¿no?, son refrigerados por líquido. Los motores más grandes son diésel, por ejemplo, los tanques, por ejemplo, las locomotoras. Y los vehículos de mediana potencia, como los automóviles, son de gasolina, de encendido por chispa. ¿Está claro? Van a encontrar ustedes que Hobart, por ejemplo, y también los libros americanos, a los automóviles les llaman vehículos sedán o turismos. Son sinónimos. Significa auto. Auto con 4 puertas. Sedanes o turismos. Los motores más grandes de combustión interna son motores de barcos. Barcos cargueros. El barco carguero más grande, por ejemplo, tiene 90.000 kilowatts de potencia. Este motor es del tamaño de un edificio de mediano tamaño. Y nos vamos a saltear, ¿ya? Vamos a ver el segundo criterio, pero después vamos a regresar a analizar todos, sino por una cuestión pedagógica, didáctica, voy a saltearme y después retorno. Voy a saltearme al sexto criterio, que es según el método de efectuar el ciclo mecánico de trabajo. Y cuando decimos esto, nos estamos refiriendo a si el motor es de 4 tiempos o es de 2 tiempos. ¿Ya? Cuando decimos la forma de realizar el ciclo mecánico de trabajo, lo que estoy planteando es si el motor realiza su ciclo en 4 tiempos o en 2 tiempos. La mayor parte de vehículos de transporte terrestre, autos, camiones, son motores de 4 tiempos. ¿Cómo son estos motores? Vamos a verlo. ¿Cómo son estos motores de 4 tiempos? A ver. Este es el esquema de un motor, acá a la derecha, ¿no? De repente vale la pena indicar las partes más importantes, ¿no?, para que ustedes se vayan familiarizando.
El motor estructuralmente tiene 3 partes importantes externas. 3 partes importantes externas. ¿Cuáles son? El monobloc o bloque de cilindros, monobloc o bloque de cilindros. Tenemos la culata o tapa de cilindros, y el cárter. El cárter en esta figura no se ve, está en la parte de abajo, ¿no? Ahí el cárter. El cárter es una bandeja de aceite. Es donde escurre el aceite después que se ha lubricado las partes móviles del motor, las partes internas móviles. El aceite va escurriendo para que nuevamente sea bombeado. Y así sucesivamente, ¿no? Tiene que en la parte de abajo del cárter hay un filtro y hay una bomba que continuamente está bombeando el aceite que escurre en el cárter. Dentro del monobloc hay un bloque de cilindros. O camisetas también, ¿no? A veces, para que haya más resistencia al rozamiento y al desgaste, en cada hueco del monobloc se pone una camiseta de acero. Y en esa camiseta de acero se mueve el pistón. Para hermetizar la cámara de combustión y no se pierdan los gases, se utilizan los anillos, ¿no? Anillos. Hay anillos de compresión y anillos aceiteros. Los anillos de compresión son los que hacen que la cámara de combustión sea hermética y que el motor no pierda potencia por la fuga de los gases calientes. Los anillos también evitan de que el aceite del cárter suba a la cámara de combustión. Nosotros no queremos que el aceite del cárter pase a la cámara de combustión. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo creen ustedes? Ya algo dije en la clase pasada, ¿no? Es decir, el aceite, como es un hidrocarburo pesado, tiene un alto punto de ebullición. Entonces, ese aceite, si entrase a la cámara de combustión, difícilmente se va a vaporizar. ¿Y qué le pasa a un combustible que no logra vaporizarse? ¿Cómo es su combustión? Es una pregunta para ustedes. Incompleta, ingeniero. Incompleta. Y esa combustión incompleta produce una gran cantidad de contaminantes tóxicos, muchos de ellos incluso cancerígenos. Entonces, no queremos que el aceite se queme en la cámara de combustión. El aceite es para que lubrique las partes móviles, no para que se queme. Todos los anillos evitan eso. Ahora, ya sabemos que al motor cíclicamente tiene que ingresarle aire o mezcla aire con combustible. ¿Por dónde ingresa? A través de las válvulas de admisión. En los motores pequeños y antiguos había una válvula de admisión y una válvula de escape por cilindro. En los motores modernos, rápidos, de gasolina, hay 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape, generalmente. ¿Ya? 2 de admisión y 2 de escape. En muchos motores diésel de mediana potencia también tienen este esquema. 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. ¿Para qué le ponen 2 válvulas? El motivo es casi evidente, ¿no? Para que ingrese más aire en admisión y también para que se evacúen más fácilmente los gases ya quemados. Porque hay más área de paso, ¿no? Estas áreas, o estas válvulas, perdón, son movidas, en este caso, por unos balancines. Este elemento de acá se llama balancín. Este balancín pivotea en este eje. Pero este balancín se mueve con una varilla empujadora. Este de acá es el empujador. Esta varilla se llama empujador. Pero este empujador, vean ustedes que es empujado a la vez, es empujado hacia arriba, mediante un elemento llamado taqué. Taqué. Acá le han puesto con T final, pero no es necesario la T final. Taqué simplemente. Acá ven E. ¿Ya?
Y este eje es el eje de levas, o árbol de levas también, ¿no? Acá está la leva. La leva tiene una cresta excéntrica. Esa cresta excéntrica es la que empuja esa varilla. Cuando esa varilla es empujada hacia arriba, este balancín se mueve así en este sentido, empujando a la válvula y abriéndola a la válvula. Cuando el empujador empuja el balancín, entonces la válvula se abre. ¿Y quién cierra la válvula nuevamente? Una vez que ya pasa la parte excéntrica de la leva. ¿Quién cierra a la válvula? Obviamente estos resortes. Estos resortes de recuperación hacen que una vez que la leva pasa a la parte excéntrica, nuevamente se cierren por la acción de la fuerza elástica de los resortes. Ahora, vean ustedes cómo se transforma el movimiento reciprocante del pistón en movimiento giratorio de este elemento llamado cigüeñal. El cigüeñal es un eje de geometría muy compleja, ¿no? Es decir, ¿qué partes tiene el cigüeñal? Vean ustedes, acá tenemos este elemento de la biela. ¿Para qué sirve la biela? La biela une el pistón con el cigüeñal. Aquí tenemos un eje. Y a este elemento se le llama muñón. Esta parte del cigüeñal se llama muñón. En el extremo del muñón hay un agujero por donde pasa un eje, ¿no? Y entonces ahí se acopla la biela con el muñón del cigüeñal. En la parte inferior vean ustedes que hay unos contrapesos. ¿Para qué sirve el contrapeso? Como todo este sistema está muy desequilibrado, estáticamente está muy desequilibrado, entonces hay que ponerle contrapesos para uniformizar el movimiento rotatorio del cigüeñal. Si no, va a haber un movimiento que es con alta vibración. Otro elemento que ayuda a uniformizar el movimiento circular del cigüeñal es el volante. El volante es una masa de fierro de gran peso. ¿Para qué sirve ese volante? Como lo acabo de mencionar, es para uniformizar el movimiento circular del cigüeñal. De tal forma que cuando se produzca la combustión y la explosión, los gases a gran presión y a gran temperatura empujan al pistón hacia abajo. Entonces el cigüeñal comienza a moverse con gran energía. Esa carrera de expansión es la única carrera motriz que hay en el ciclo. Pero yo les pregunté en la clase pasada, ¿y cómo se realizan las demás carreras? ¿Cómo se realiza, por ejemplo, la admisión? ¿Cómo se realiza la compresión y el escape? Esas carreras consumen energía, consumen trabajo. ¿De dónde sacan esa energía? De la energía cinética que se almacena en este volante. Energía cinética rotacional que se almacena en ese volante. ¿Cuándo? Cuando estamos en la carrera de expansión. La carrera de expansión es la única carrera motriz del ciclo de trabajo de este motor. Ahora, esta carrera de expansión a su vez tiene dos procesos. Al inicio, cuando el pistón está en la parte de arriba, todavía se está produciendo la combustión. Se está quemando combustible. Dura poco, por supuesto, pero en la parte superior se quema el combustible. Cuando el pistón ya está por aquí, por donde lo he marcado, ya la combustión prácticamente termina. Y solamente tenemos la fuerza expansiva de los gases. La presión de los gases son las que continúan moviendo al pistón, empujando el pistón hacia abajo. Entonces aquí tenemos expansión pura.
Entonces, en esta carrera, en esta tercera carrera, tenemos dos procesos térmicos. La primera parte es la combustión y la segunda parte es la expansión pura, ya prácticamente sin combustión. ¿Está claro? ¿Se entiende por qué el aire ingresa durante la admisión? Dice, la admisión comienza cuando el pistón está más o menos acá en el punto muerto superior. En el punto más alto se le llama punto muerto superior. Un poco antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, la válvula de admisión comienza a abrirse. Esta válvula comienza a abrirse y el aire comienza a ingresar. ¿Por qué ingresa? Porque el Genera volumen, vacío. efectivamente, por el vacío que se forma al aumentar el volumen dentro de la cámara de combustión. Como el pistón está bajando, el volumen aumenta. Y ese momento de volumen provoca vacío, provoca succión. Y el aire ingresa. Cuando ocurre así, se dice que el motor es de aspiración natural. El aire entra únicamente porque el pistón se mueve y ese movimiento del pistón provoca vacío, como dijo su compañero. No hay necesidad de ningún compresor, de ninguna máquina, para que el aire ingrese dentro del cilindro. Ahora, ¿qué cosa pasa en el escape? Cuando el inicio del proceso de escape es cuando el pistón se encuentra cerca del punto muerto más bajo, llamado punto muerto inferior. Ahí comienza el escape. Ya los gases tienen poca energía, entonces es poco práctico seguir pretendiendo obtener más energía mecánica. Es poco práctico porque más vamos a gastar en energía, que si poca energía vamos a lograr, y la mayor parte se va a utilizar en el rozamiento. Entonces, no vale prolongar mucho esa carrera cuando los gases ya están con poca energía térmica. Preferible es que cuando el pistón llegue al punto muerto inferior, en forma sincronizada, se abra la válvula de escape. Entonces, al inicio, los gases van a tratar de salir por su propia energía térmica, por su propia temperatura y presión. Pero después, cuando el pistón siga subiendo más, ya el movimiento del pistón es el que va a desalojar a todos los gases. ¿Está claro? La carrera de compresión, ¿para qué sirve? Hay que recordar que los primeros motores de combustión interna no tenían carrera de compresión. No, porque la compresión es una complicación mecánica. Hace que el proceso sea complicado. ¿Por qué es complicado? Porque a medida que se comprimen, la presión de los gases dentro del cilindro aumenta. Y esos gases van a tratar de escapar por cualquier rendija que haya. ¿Rendija dónde? En los anillos, en las holguras que hay entre los anillos y el cilindro. Entonces los anillos se pegan a la camiseta evitando que el aire que se está comprimiendo escape por esas holguras. Pero además, si los anillos se pegan al cilindro, ¿no creen ustedes que eso provoca el aumento del rozamiento? Mientras más expandidos estén los anillos contra las paredes del cilindro, ¿no creen ustedes que eso provoca y aumenta las pérdidas por rozamiento? Todo eso implica complicación mecánica. Por eso los fabricantes al inicio, pensaban de que no era importante la compresión. Pero ¿qué cosa ocurre? Si no se produce la compresión, entonces en el momento en que salte la chispa, esa mezcla está a baja presión y a baja temperatura. Cuando se produzca la combustión, no vamos a poder alcanzar grandes presiones y grandes temperaturas al final de este proceso de combustión.
Y si los gases no están a alta presión ni tampoco a alta temperatura, no van a tener fuerza, ¿no?, para empujar al pistón enérgicamente en la carrera de expansión. Los gases van a tener energía y fuerza para empujar el pistón si es que la presión y la temperatura al final de la compresión es alta, si al final de la combustión es alta. Si no, no. Si no, la combustión va a ser débil, va a ser incompleta, va a ser contaminante. Por eso los fabricantes rápidamente se dieron cuenta, ¿no?, que la compresión es un proceso fundamental para que el motor alcance altas eficiencias. Solamente así los gases van a tener fuerza suficiente durante la carrera de expansión y la combustión se va a producir completa y con poca contaminación. ¿Está bien? Ahora, este otro esquema, ¿a qué corresponde? Ya lo había explicado en la clase pasada al final, creo, me parece. Son motores de dos tiempos. Motores pequeñitos para motocicletas antiguamente. Ahora solamente han quedado relegados su uso, por ejemplo, para cortadoras de césped o para motosierras. Ya no se utilizan en motocicletas. Y mencioné la causa. ¿Por qué ocurría eso? ¿Por qué no se utilizan ya en motocicletas? Mencioné porque eran motores muy contaminantes. Y eran contaminantes porque el aceite entraba a la cámara de combustión en algún momento. Y el aceite se quemaba, pero en forma incompleta dentro de la cámara. ¿Cómo funcionan estos motores? Estos motores, vean ustedes que tienen una particularidad constructiva. No tienen válvulas. Por lo tanto, son sencillos. Son motores, como son pequeños, no necesitan de ser refrigerados por líquido. Basta con que se refrigere por aire. Es decir, se le pone acá aletas, ¿no? Aletas de refrigeración. Acá se le pone aletas. Externas, ¿no? Y por las aletas externas circula aire. El aire proveniente del movimiento de la motocicleta. Entonces, no basta. Es suficiente eso, ¿no? Y eso lo hace más barato todavía el motor. Ahora, en vez de válvulas, ¿qué cosa poseen estos motores? Poseen lumbreras. ¿Y qué cosas son las lumbreras? Son aberturas. Aberturas que hay en el monobloc. Huecos. Huecos. Tenemos una lumbrera de admisión, esta. A. Una lumbrera de escape, B. Y una lumbrera de transferencia, C. Por la lumbrera de admisión entra una mezcla de aire, gasolina y aceite. Es lo que me preguntaron al inicio de la clase, ¿no? ¿Dónde se compra esto? La gasolina se compra aparte y el usuario le echa un sachet de aceite al tanque de gasolina, de acuerdo a la recomendación del fabricante, ¿no? En la proporción que indica el fabricante. Entonces entra al cárter, un cárter hermético, esa mezcla. ¿Y cuánto ingresa? ¿Por acción de qué ingresa esa mezcla? Esa mezcla ingresa cuando el pistón está subiendo y ese movimiento ascendente del pistón provoca que el volumen en el cárter, ¿qué le pase? Aumenta. Aumente. Y cuando el volumen aumenta, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye. Disminuye. Se forma vacío. Aquí se forma vacío en el cárter. Y eso provoca la succión de esta mezcla. Aire, gasolina y aceite. ¿Está claro? Pero después,
el pistón comienza a descender. En este segundo cuadro, el pistón comienza a descender. ¿Por qué desciende? Porque arriba en la cámara de combustión se ha producido el encendido. Ese encendido provoca la combustión y la fuerza expansiva de los gases empujan el pistón hacia abajo. Cuando el pistón baja, ¿qué cosa le ocurre a la mezcla aire más gasolina más aceite que habían ingresado al cárter? Como este cárter es hermético, y cuando el pistón desciende, el volumen comienza a bajar. ¿Qué le pasa a la presión? Aumenta. Aumenta. Y esta mezcla se comprime. Cuando el pistón se encuentra cerca del punto muerto inferior, vean ustedes que la lumbrera de transferencia C permite que esta mezcla comprimida que había en el cárter se transfiera o pase a la cámara de combustión, como se ve aquí. Ahora, para que esa mezcla no se bypassee directamente al medio ambiente, se hace que la cabeza del pistón tenga un deflector para dificultar, para hacer más difícil que esa mezcla escape, ¿no? No queremos que escape sin haberse quemado. Por eso se le pone el deflector, ¿no? Para que forzar a la mezcla a que suba y que después baje, dificultando su salida. De todas maneras se escapa un poquito. De todas maneras es inevitable que ese motor pierda gasolina y aceite sin quemarse. Pero la mayor parte se queda atrapada dentro del cilindro. Cuando el pistón tapa a todas las lumbreras y sigue subiendo, ¿qué cosa le pasa a esta mezcla que está dentro de la cámara? Se comprime, aumenta la presión, la temperatura. Efectivamente, presión y temperatura aumentan y el volumen comienza a disminuir. Se produce la compresión en la cámara de combustión. Y se repite el ciclo. Cuando el pistón llega a la parte más alta y la mezcla está altamente comprimida, salta la chispa eléctrica. Y se repite. Para realizar todos estos procesos, ¿cuántas vueltas ha girado el cigüeñal? ¿Y cuántas carreras ha realizado el pistón? ¿No es cierto que solamente 2 carreras? Una de subida y otra de bajada. Todos los procesos térmicos se han realizado solamente en 2 movimientos del pistón. Una carrera ascendente y una carrera descendente. ¿Y el cigüeñal cuántas vueltas ha dado? Una. Una vuelta. Entonces, si yo comparase 2 motores que tengan la misma velocidad del cigüeñal, ¿no es cierto que teóricamente en el motor de 2 tiempos, para la misma cilindrada, produciría el doble de potencia, teóricamente? Teóricamente sí. Sí. Claro, es un poco menos. ¿Por qué? Porque en esta fase, de acá, cuando se escapan los gases y cuando ingresa la mezcla fresca del cárter, una parte se pierde. Una parte de la mezcla sin quemar se pierde. Eso reduce un poco la eficiencia y la potencia del motor. ¿Está claro? Pero he ganado otras cosas, otros aspectos he ganado y le he sacado provecho. ¿De qué cosas he sacado provecho? Por ejemplo, de un motor barato, que no tiene válvulas, que no tiene conductos de agua, que no necesita de una bomba de agua, no necesita de un sistema que me abra y que me cierre las válvulas, y por lo tanto todo eso ha abaratado la manufactura. Pero resulta que estos motorcitos que queman aceite son muy contaminantes. Un solo motor de motocicleta de 125 centímetros cúbicos de cilindrada
contamina tanto en cuanto a hidrocarburos no quemados como, como 12 automóviles. Una sola motocicleta, en cuanto a hidrocarburos no quemados, contamina igual que 12 automóviles. Y no solamente eso, sino que ese humo azul que emiten estos motores no son azul de casualidad. Ese azul son sustancias altamente tóxicas. Se llaman benzopirenos. Pueden buscarlo en el diccionario, en el Google. Benzopirenos. Esos son gases policíclicos altamente contaminantes por ser cancerígenos. Cuando ustedes vean, es decir, alguna llama con humo azul, eso es sinónimo de benzopirenos. ¿Está claro? Ahora, les había mencionado que los grandes motores diésel para barcos también son de 2 tiempos, pero con un esquema constructivo diferente. Son de 2 tiempos porque todo el ciclo se realiza en 2 movimientos del pistón y en una vuelta cigüeñal. Pero la configuración estructural, geométrica, es diferente. ¿Cómo se produce ahí el trabajo, el ciclo de trabajo del motor? Vean ustedes, tenemos generalmente una lumbrera de admisión. Voy a agrandarlo esto. Una lumbrera de admisión. ¿Está? ¿Se ve el cursor? Sí, sí se ve, profesor. Este conducto que está, es una abertura también en el monobloc, que está en la parte inferior del monobloc. ¿Ya? Este se llama lumbrera de admisión. Y el escape se produce generalmente a través de válvulas. Válvula de escape. Ahora, como es motor diésel, durante la admisión solamente ingresa aire. Por aquí ingresa aire. Aquí se puede ver en el tercer cuadro, se puede ver que ingresa aire. Ese aire entra de frente a la cámara de combustión. No es como en el caso anterior que pasaba primeramente al cárter. Acá no. Acá el aire ingresa de frente a la cámara, de frente al cilindro. Y vean ustedes que simultáneamente la válvula de escape está abierta. Entonces, entra aire y salen los gases casi en forma simultánea. A ese proceso se le llama barrido. El aire barre a los gases de escape. Ahora, si nosotros vemos los procesos térmicos, ¿no? Es decir, en el primer cuadro tenemos la carrera o el proceso de expansión. ¿Cuándo se produce el proceso de expansión? Cuando la fuerza expansiva de los gases empujan al pistón y eso obliga a este a moverse hacia abajo. Se mueve hacia abajo, ¿ya? Produciendo trabajo y potencia. Cuando el pistón llega cerca al punto muerto inferior, vean ustedes que la lumbrera de admisión comienza a abrirse y la válvula de escape simultáneamente también comienza a abrirse. Sigue bajando el pistón en el tercer cuadro y la lumbrera de admisión se abre por completo. El aire ingresa con mayor cantidad, en mayor cantidad. Y los gases de escape simultáneamente también salen con mayor facilidad. Después el pistón ya comienza a subir en la carrera de compresión, se tapa, por supuesto, la lumbrera de admisión, se cierra la válvula de escape y el aire que ha ingresado se comprime. Para todos estos procesos hemos necesitado solamente, como en el caso anterior, 2 carreras del pistón, una carrera ascendente y otra descendente. Pero algo curioso acá, algo que explicar. El aire no ingresa espontáneamente. ¿Qué cosa promueve que el aire ingrese? Debería de haber un compresor adicional. Efectivamente.
tiene que haber acá un compresor, una máquina que comprima el aire y lo introduzca a la cámara de combustión. Por sí solo no va a ingresar el aire. En los motores de aspiración natural, el aire ingresa porque el volumen en la cámara aumenta, eso provoca vacío y el vacío es el que succiona el aire. Pero aquí no ocurre eso porque la admisión está ocurriendo, está pasando, cuando el pistón está abajo, cuando ya no hay vacío dentro del cilindro. Entonces, algo tiene que introducirlo. Y ese algo, como acaba de decir su compañero, es un compresor. ¿Cómo son esos compresores? En la mayoría de casos se utiliza una máquina rotativa, un soplador. La máquina más conocida es el soplador Roots. El Roots. Entonces, vean ustedes, aquí he encontrado yo un... ¿Cómo funcionan las bombas rotativas? ¿Se observa? El bombeo de líquido en las bombas rotativas se pasa gracias a la... El video no se observa el video. No se está viendo. especial, Y ahorita lo asegurando que las veo. cavidades de aspiración e impulsión se separen herméticamente. El modo de funcionar de las bombas globulares es casi lo mismo que el funcionamiento del... A ver, vamos a repetirlo. Ahora sí lo están viendo, ¿no? Las bombas Sí, profesor. rotativas. El bombeo de líquido Bien. en las bombas rotativas Dos rotores. se pasa gracias a la rotación de los rotores de una forma especial, asegurando que las cavidades de aspiración e impulsión se separen herméticamente. Ahí está. El modo de funcionar de las bombas globulares es casi lo mismo que el funcionamiento de las bombas de engranajes, pero hay una diferencia considerable. En una bomba de engranajes, el engranaje de transmisión impulsa a el que es conducido. Ya al conectar el engranaje de transmisión al motor, y ambos engranajes girarán. La forma especial de los rotores... Listo. Claro, esa bomba que hemos visto no es de aire, pero lo más frecuente es que bombee aire. En ese caso se llama soplador Roots. Pero yo escogí ese video porque es bastante didáctico para entender cómo funciona este soplador Roots. También estos motores pueden tener un turbocompresor, pero lo más frecuente es utilizar un soplador Roots. ¿Está claro? Entonces este soplador se encarga de bombear aire al motor. Se mueve por acción mecánica del propio cigüeñal, comprime el aire y lo introduce por toda esta periferia, por todos estos agujeritos, entre el aire a la cámara de combustión, cuando el pistón está abajo, cuando el pistón está en la parte inferior, aquí. Por estos agujeritos llamados lumbreras. Y el escape se produce a través de una válvula. Ahora, la sobrealimentación. Es decir, les había mencionado que estos motores o pueden ser de aspiración natural o pueden ser sobrealimentados. En los motores diésel hay una tendencia actual, vigente. Se procura que el motor diésel siempre sea sobrealimentado con un turbocompresor. ¿Cómo es el turbocompresor? ¿Han escuchado ese término? ¿Turbocompresor? ¿O motor con turbo? Sí, una turbina y compresor. Efectivamente. Es decir, vean ustedes, acá en la parte superior se encuentra el turbocompresor. Este es el rotor del compresor, este de acá es el rotor del compresor, y aquí tenemos el rotor de la turbina. Ambos rotores están unidos con un mismo eje, a un eje común. Ahora, los gases de escape, antes de ser expulsados al medio ambiente, se hace que entren al rotor de la turbina. Los gases de escape, en vez de expulsados directamente al ambiente, se hace que pasen previamente por el rotor de la turbina. Y al pasar por ahí, intercambian cantidad de movimiento y el rotor comienza a moverse, a girar. Ese movimiento del rotor de la turbina arrastra al rotor del compresor. El rotor del compresor comienza a girar.
y el aire que está siendo succionado por el movimiento del pistón es el que succiona el aire, entonces el aire pasa previamente por los álabes del rotor del compresor. A la salida del compresor, ya la presión es mayor que la presión atmosférica. Por ejemplo, puede ser el doble que la presión atmosférica absoluta. La presión a la salida del compresor puede ser 2 bares absolutos. Con esa presión, el aire ingresa a la cámara de combustión. El mismo volumen, pero con una mayor densidad. La densidad del aire, después de la salida del compresor, es mayor que la densidad del aire atmosférico. ¿Qué cosa hemos ganado? Que la cantidad másica de aire, el flujo másico de aire, se haya incrementado notablemente. Si al motor le ingresa más aire y yo mantengo la misma relación aire-combustible, ¿qué significa eso con respecto a la cantidad de combustible que puedo quemar? Mayor cantidad de combustible generaría mayor poder calorífico y mayor potencia. Efectivamente, esa es la explicación. Como entra más aire, mayor cantidad másica de aire, también puedo quemar mayor cantidad de combustible si es que mantengo la misma relación aire-combustible. Y eso me permite desarrollar más potencia, porque se quema, genera más calor, y esa mayor cantidad de calor va a desarrollar más potencia. ¿Y para qué es importante eso? Noten ustedes que con el mismo motor, no he necesitado yo sobredimensionar el tamaño del motor. Estoy obteniendo más potencia. Un motor más potente prácticamente con el mismo peso. ¿No creen ustedes que eso es sumamente importante para un motor de automóvil? En el campo automotriz es un requisito indispensable, que el motor sea potente y liviano a la vez. Y eso lo estoy logrando con la turboalimentación. Pero alguien me puede decir, pero las presiones que se generen durante la combustión, las presiones máximas, ¿no creen ustedes que también se va a incrementar? Durante el proceso de combustión, las presiones que se alcancen van a aumentar también. Sí, sí, aumentan también. Sí. Van a aumentar las presiones y las temperaturas máximas. Entonces, yo no puedo sobrealimentar en forma ilimitada porque estaría sobrepasando los esfuerzos máximos de trabajo del material. Y si yo supero eso, el motor va a colapsar. Entonces, esto se hace en fábrica. El fabricante considera esto y entonces utiliza materiales más resistentes al calor y al esfuerzo mecánico. Más resistentes o paredes más robustas, y entonces el motor se encarece, ¿no? No todo es gratuito. Pero obviamente, de todas maneras, ese motor va a ser más ligero que si yo lo comparase con un motor de aspiración natural. Si yo comparo dos motores de la misma potencia, uno sobrealimentado con turbo y otro de aspiración natural, el motor sobrealimentado con turbo es más liviano. Y me va a costar menos. ¿Ya? Si es que la potencia es la misma. Si es que la potencia es la misma. Es más liviano y es más barato. ¿Está claro? El esquema de la figura es cuando utilizo yo un soplador Roots. Este es, por ejemplo, esquemáticamente, por supuesto, ¿no? Un soplador. Podría ser un soplador. Vean ustedes quién mueve a los lóbulos, a los rotores del soplador. ¿Quién lo mueve? Mediante un sistema de transmisión desde el mismo cigüeñal. El cigüeñal es el que mueve al soplador Roots. Esto lo vamos a ver más adelante en forma mucho más detallada, ¿no?
No sé qué hora es. Todavía tenemos. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Por mi parte está todo claro, profesor. Todo claro, ya. Entonces, veamos otro criterio de clasificación. Vamos a pasar al quinto criterio. Según el procedimiento de encendido. Hay dos tipos de motor según este criterio. Los motores de encendido por chispa y los motores diésel, que también se le llama de encendido por compresión. Pero con nombre más común es llamarlos diésel. Ya se sobreentiende que el combustible se autoenciende por compresión. En los motores de encendido por chispa utilizan como combustibles generalmente gasolinas o alcoholes. ¿Qué alcoholes? Generalmente el etanol. Pero a veces también pueden utilizar metanol. A veces se utilizan mezclas. En la actualidad se utilizan mezclas, en Perú también, de gasolina con alcohol. ¿Cómo se llama esa mezcla de gasolina con alcohol? Se le llama gasol. En algún programa, en algún noticiero hace poco, veía que le llamaban gasojol, pero no se pronuncia así gasojol, ¿no? Es gasol. Este gasol es una mezcla y proviene, generalmente, los primeros que usaron esto fueron los Estados Unidos. Es 90% de gasolina en volumen, más 10% de alcohol. ¿Qué alcohol? Etanol. En nuestro país, el porcentaje difiere ligeramente. No utilizamos 10% de etanol, sino ¿cuánto? Utilizamos 7,8% en Perú. Esto es en Estados Unidos. En Brasil utilizan una mezcla hasta de 25%. Y algunos vehículos pueden utilizar hasta el 100% de etanol. Brasil ha desarrollado su propia tecnología en cuanto al uso del etanol. Le llaman a ese sistema Flex Fuel. Los brasileños a su sistema especial para poder utilizar mezcla de diferente porcentaje le llaman Flex Fuel. Flex. Es patente brasileña. ¿Está claro? Ahora, no solamente puedo utilizar gasolinas o alcoholes, también puedo utilizar GNV. Puedo utilizar GLP. GNV son las siglas, ¿no?, de gas natural vehicular. Y el gas natural es una mezcla. ¿Qué mezcla es? Más o menos, como referencia, 90% de metano, el gas natural, voy a utilizarlo acá, a ver. Gas natural, 90% de metano y 10% de etano. Pero en los tanques de almacenamiento en los vehículos, esos tanques amarillos, la presión puede llegar, cuando están llenos completamente, la presión llega a 200 bares. Cuando el tanque está lleno a full. ¿Ya? Y se le llama gas natural vehicular. Pero también podemos utilizar GLP. ¿Qué cosa es el GLP? Es una mezcla de gases. ¿Cuáles son los componentes? Son
más o menos 60% de propano y 40% de butano. En estos tanques, los que utilizamos también para uso doméstico, la presión dentro de ese balón de GLP más o menos está entre 4 hasta 5,5 bares absolutos. Bar absoluto, ¿no? Y más o menos dura, esa presión se mantiene hasta cuando se acaba el gas prácticamente. No es como el GNV, ¿no? En el GNV, a medida que se va consumiendo el gas, la presión dentro del tanque va bajando en forma proporcional. A medida que vamos utilizando el gas natural del tanque de un vehículo, la presión dentro del cilindro va bajando en forma proporcional. En cambio, cuando utilizamos GLP, la presión se mantiene casi constante, desde cuando está lleno hasta casi cuando está vacío el balón. ¿Está claro? ¿Qué cosas requieren estos combustibles? ¿Cuál es el requisito indispensable? Que la temperatura de autoencendido sea alta o baja, les pregunto. En estos motores, es decir, ¿no es cierto que en admisión ingresa el aire mezclado con el combustible? ¿Qué pasaría si ese motor tiene una alta relación de compresión? ¿Qué peligro habría durante el proceso de compresión? Exceso de calor, ingeniero. Exceso de calor, eso sería bueno. El peligro es que la mezcla se autoencienda prematuramente por el exceso de calor que usted menciona. Entonces, su respuesta está bien, me rectifico. Aumenta la temperatura. Si el motor tuviese alta relación de compresión muy alta, la temperatura va a crecer. Pero como lo que ingresó al motor es una mezcla de aire más combustible, hay el peligro inminente de que esa mezcla se autoencienda prematuramente, antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Y si ocurre eso, ¿no creen ustedes que la presión que se crea en la cámara se va a oponer al movimiento del pistón? ¿Y eso en la práctica significa consumo energético por gusto? ¿No creen ustedes que ese encendido prematuro va a provocar que la temperatura máxima de combustión crezca desmesuradamente, poniendo en riesgo, es decir, la estructura del motor? Eso va a provocar que las temperaturas de combustión sean excesivamente altas y la cabeza del pistón se va a fundir. Entonces, todos estos combustibles requieren una alta temperatura de autoencendido, muy alta, que soporte la compresión, que soporte la generación de calor que hizo referencia a su compañero. Nosotros vamos a decir que estos combustibles tienen que soportar las altas temperaturas que genera la alta compresión. ¿Está bien? Para que el encendido se produzca única y exclusivamente por la acción de la chispa, no antes. ¿Ya? No antes. Ahora, en los motores diésel, ahí no hay ninguna bujía eléctrica en los motores diésel. El combustible se autoenciende solo. ¿No es cierto? Se autoenciende solo. ¿Por acción de qué? Por acción de la temperatura alta que se genera durante la compresión en estos motores que tienen alta relación de compresión, mucho más alta que en los motores de encendido por chispa. En los motores de encendido por chispa, la relación de compresión en la actualidad máximo llega a 11 si es que utiliza gasolina.
Ya de 9 a 11 es la mayoría de casos. De 9 a 11. Pero en los motores diésel, es decir, automotrices, estamos desde 17, 18 hasta 24. ¿Por qué? Porque en el motor diésel solamente se comprime aire, pero queremos que ese aire al final de la compresión esté muy caliente. ¿Para qué? Para que en el momento en que inyectamos el combustible, este se autoencienda rápidamente, casi instantáneamente. Para que el funcionamiento del motor sea adecuado, el combustible tiene que autoencenderse con mucha rapidez. ¿Y para qué ocurra? En el momento en que yo inyecto, el aire que tiene que estar muy caliente. ¿Cómo yo garantizo que el aire esté caliente? Porque estoy utilizando una alta relación de compresión. En el motor encendido por chispa, yo no puedo utilizar una relación de compresión tan alta. ¿Por qué? Porque lo que ingresa al motor en admisión es una mezcla de aire con combustible. Y si el motor tuviese una excesiva relación de compresión, correría el riesgo de que esa mezcla se autoencienda prematuramente, provocando un consumo innecesario, inútil de energía y aumentando el peligro de que el motor colapse por las altas temperaturas que se generen durante la combustión. ¿Está claro? ¿Qué combustibles utiliza el motor diésel? Los combustibles que utiliza el motor diésel se llaman gasóleos. Gasóleo. En inglés, gasoil. Gasoil. Y nosotros le llamamos petróleo diésel en Perú. Hay dos, el diésel 1 y el diésel 2. El diésel 1 es un poquito más ligero, es menos viscoso que el diésel 2, pero se vende en mucho menor cantidad que el diésel 2. La gran mayoría de usuarios utiliza el diésel 2. Ahora, en la actualidad, también se utiliza, es decir, el combustible, el aceite diésel, ¿no? Que es el biodiesel. El biodiesel. ¿Han escuchado el biodiesel? Es un combustible de origen vegetal. Es decir, hay muchos frutos de plantas que tienen aceite en su contenido. Aceite vegetal. Se llaman aceites oleaginosos. Productos oleaginosos. Por ejemplo, el girasol. El fruto del girasol es aceitoso. El maní, la soya. Hay 300 plantas de las cuales se puede obtener el biodiesel. Son aceites vegetales. Así como los aceites que utilizamos para cocinar, exactamente igual. ¿Con qué diferencia? Con una sola diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que para que ese aceite vegetal que utilizamos para cocinar se pueda utilizar en un motor y no se malogre el motor, ¿qué cosa se hace? Vamos a ver. Acá, tenemos acá. El biodiesel. Vean ustedes, se obtiene del girasol. Pero no solamente del girasol. Como les dije, hay 300 plantas de las cuales se puede obtener aceite vegetal. Pero este aceite vegetal tiene un proceso, tiene una sustancia que si yo lo usara en el motor, me provocaría graves daños y finalmente que el motor se apague. ¿Cuál es esa sustancia? Esos aceites contienen glicerina. Esa glicerina tenemos que extraerla del aceite vegetal. Este es el aceite vegetal que utilizamos en las comidas. Pero hay que sacarle la glicerina. ¿Cómo se la saca?
mediante un proceso químico que se llama transesterificación. Se le saca con alcohol, se le saca la glicerina. Esa glicerina después sirve para hacer jabones o para hacer productos cosméticos. Y entonces, después de la transesterificación, se obtiene el biodiesel. Y el biodiesel ya lo puedo utilizar en el motor del vehículo. Si yo pretendiese usar de frente el aceite vegetal, ¿no? El aceite cocinero, ¿qué cosa podría ocurrir? Que esta glicerina contenida en el aceite, cuando el motor se apague y se enfríe ese aceite, ¿qué le va a pasar a la glicerina? Se va a solidificar, así como el jabón. Y si los conductos de combustible se llenan de glicerina sólida, ¿qué creen ustedes que le va a ocurrir al motor? ¿Voy a poder acaso arrancarlo? Si es que los conductos de combustible están taponeados con glicerina, ¿voy a poder arrancar al motor? No. Esa glicerina se va a secar y voy a tener que gastar un montón de dinero para nuevamente limpiar esas tuberías. Entonces, tengo que hacerle el proceso previamente de transesterificación. En nuestro país se vende un diésel 2, el diésel 2 D2, B5, S50. ¿Qué significa? 5% de biodiesel, 95% de diésel 2 y tiene 50 partículas por millón de azufre. Ese es el petróleo que se vende en Lima y en la mayor parte de ciudades del país. El B5, S50. ¿Está bien? Si ustedes pasan en los grifos, van a ver esa denominación. Y búsquenlo en el Google. Entonces, ¿qué propiedades tiene los combustibles para motores diésel? ¿Qué propiedades tienen? El requisito indispensable es que la temperatura de autoencendido sea alta o sea baja. Pregunta para ustedes. Alta, ingeniero. Alta. ¿Seguro? Sí. En las gasolinas se requería eso, que la temperatura de autoencendido sea alta, para que no se autoencienda solo el combustible, sino que el encendido se produzca cuando salte la chispa. Pero en el motor diésel, ¿qué cosa ocurre? Que nosotros inyectamos el combustible cuando el pistón se encuentra cerca del punto muerto superior. Lo inyectamos a alta presión. ¿Para qué? Para que el combustible se pulverice y se desgregue en pequeñas gotitas. Esas gotitas rápidamente tienen que alcanzar la temperatura de autoencendido. Si la temperatura de autoencendido fuera muy alta, entonces esas gotitas no se van a inflamar con rapidez. Se van a inflamar ya cuando haya comenzado la carrera de expansión, cuando el pistón comience a bajar. Y cuando el pistón comience a bajar, ya no es muy útil que se produzca el encendido. Yo tengo que conseguir que el encendido se produzca cuando el pistón está en la parte más alta. Y para que ello ocurra, el autoencendido tiene que producirse rápidamente. Para que el autoencendido sea rápido, la temperatura de autoencendido tiene que ser baja. En los motores diésel, la temperatura de autoencendido tiene que ser baja. Vean, comparen ustedes. ¿Cuánto es la temperatura de autoencendido en el diésel? De 200 a 250. ¿Cuánto es en las gasolinas? ¿Se entiende por qué? En el motor de encendido por chispa, el combustible no debe autoencenderse solo. No debe autoencenderse solo. En el motor diésel es lo contrario. Debe autoencenderse solo y rápidamente. Por eso la temperatura tiene que ser baja. ¿Ya? Pero no se preocupen.
cualquier alumno hubiera dicho lo mismo. Pero ese es lo interesante. Esa es la idea genial que tuvo Diesel. Es decir, los primeros motores de combustión interna, que fue en 1860, todos, hasta la invención del diésel, a nadie se le había ocurrido que el combustible debería encenderse solo. Porque no se imaginaban que eso iba a ocurrir. A Diesel se le ocurrió esa idea genial. Y para que ocurra, la temperatura de autoencendido tiene que ser baja. ¿Por qué se lo pulveriza a tan alta presión al diésel? Por una sencilla razón, porque el petróleo diésel es viscoso. Así fácilmente no se pulveriza. La gasolina sí, pero el diésel no, tiene alta viscosidad. Por eso que hay que utilizar altas presiones de inyección en la bomba de inyección diésel. ¿Está bien? Listo. ¿Qué les pareció la clase de jóvenes? ¿Interesante? Profesor, una consulta. Sí. Y entonces, la finalidad de la precámara en algunos motores diésel, ¿cuál sería, ingeniero? De la precámara en los motores diésel. Hay una precámara para que la mezcla, ahí en esa pequeña precámara, se genere turbulencia. Y para que el aire y el combustible se mezclen más o menos homogéneamente. Para nosotros acelerar el autoencendido. El objetivo de la precámara o antecámara es acelerar el autoencendido. Mientras más rápido se autoenciende el combustible, mejor es el funcionamiento del motor. Más suave y más efectivo. Nosotros sabemos que el autoencendido tiene que producirse cuando el pistón está en el punto más alto. Si el autoencendido demora en producirse, ya el pistón va a comenzar a bajar. Y cuando el pistón baja, aumenta el volumen. Ya nosotros sabemos qué cosa le pasa a los gases cuando el volumen aumenta. ¿Qué le pasa a la temperatura? Disminuye. Disminuye. Y la combustión cuando se realiza a baja temperatura se vuelve incompleta. Cuando la combustión es incompleta, se desaprovecha la energía térmica del combustible y se producen gran cantidad de contaminantes. ¿Está claro? Por eso que en el motor diésel el autoencendido debe ser lo más rápido posible. Y estas precámaras ayudan a eso en los motores rápidos. Listo, jóvenes. Ya, me despido de ustedes. ¿Ya? Después les voy a comentar por el correo sobre la prueba de entrada, que hay que realizarla de todas maneras. Pero les comento, ya no hay tiempo, les comento por el correo. Ingeniero, muchas gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos vemos.